Somos la Dirección de Educación Continua de la Pontificia Universidad Javeriana. Contamos con una sólida experiencia en estrategias de formación digital, tanto para el público en general como personalizadas para el sector empresarial y estatal. La tecnología nos inspira y creemos fielmente en la innovación con metodologías y pedagogías que promueven el diseño de experiencia de aprendizaje y la creación de recursos educativos digitales, atractivos y eficaces. Hemos desarrollado proyectos de micro y mobile learning, comunidades de práctica, centros de formación corporativa, rutas de aprendizaje con gamificación, storytelling y recursos multimedia de alta calidad, como audio 3D, videográficos, animaciones, infografías interactivas, entre muchos otros, que potencian nuestros objetos virtuales de aprendizaje y hacen de la educación virtual una experiencia de alto nivel. Nosotros tenemos la trayectoria, tú las ganas de avanzar. Únete a nuestros programas de educación virtual. Hagamos juntos la diferencia. Bienvenidos a todos, bienvenidos a las personas que nos acompañan por haber aceptado este espacio. En primer lugar, pues queremos darle la bienvenida al doctor Ernesto Forero Vargas y al doctor Carlos Adolfo Prieto. El doctor Ernesto Forero Vargas es abogado de la Universidad Gran Colombia, es especialista en Derecho Público del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, se ha desempeñado como abogado litigante y como juez del Consejo de Estado y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá. Ha publicado diferentes títulos como Derecho Laboral y Seguridad Social en el Estado Contemporáneo y consideraciones de la especialidad laboral y de la seguridad social. Fue docente en Derecho Procesal Laboral de la Universidad Libre de Colombia, fue magistrado de la Sala de Descongestión Laboral de la Corte Suprema de Justicia y fue miembro del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Entonces, doctor Ernesto Forero, buenas tardes, bienvenido. Y al doctor Carlos Adolfo, quien nos acompaña como moderador, bienvenido. Muy buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes a todos. Me uno a la bienvenida que hacemos desde nuestro Centro de Educación Continua para este conversatorio, este webinar en el que queremos invitarlos a entrar en el mundo maravilloso del derecho procesal laboral. Y para ese propósito, pues hemos traído a una de las personas que yo creo que es más representativa de esta especialidad jurídica en el país y me atrevería a decir que en Iberoamérica. Uno de los grandes maestros del derecho procesal laboral, que más allá o además de la presentación que ya tuvimos oportunidad de oír, pues ha sido gestor de las últimas reformas legales procesales laborales, que suena así un poco redundante, pero que es así, maestro formador de magistrados, jueces, abogados litigantes en la especialidad en derecho procesal laboral, uno de los miembros más representativos, como también lo señalábamos, del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Me honra con su amistad, con su confianza también dentro del instituto y en el ejercicio profesional, pues el doctor Ernesto Forero, bienvenido a esta que esperamos sea también su casa. Y pues bienvenidos todas las personas que se han conectado a nuestro webinar. Esperamos despertar su interés y vincularlos con algo que me parece que es muy importante empezar a difundir y a ambientar, como lo es la reciente erradicación del proyecto de ley que reforma el procedimiento laboral. Bajo los auspicios de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia y luego, digamos, de un amplio debate académico y también en instancias jurisdiccionales, pues se ha construido un proyecto de reforma integral al Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social que estamos en mora de llevar a cabo,
como sabemos los que estamos interesados en estos asuntos, tenemos un código que ya está desde 1948 y pues que ha prestado nobles servicios, ha sido una norma que ha incorporado en el ordenamiento jurídico colombiano principios tan importantes como el juez director del proceso, la sana crítica como regla de juicio a la hora de la formación del convencimiento judicial, la oralidad como técnica de sustanciación procesal, es decir, son muchas las instituciones de vanguardia que nuestro Código Procesal del Trabajo introdujo ya hace 70 y tantos años, pero pues como toda obra humana necesita una actualización, necesita ponerse a la altura de los tiempos en la que debe ser instrumento facilitador de la realización de la justicia laboral. Entonces, como resultado de esas reflexiones, en las cuales el doctor Ernesto ha sido, digamos, uno de las personas que más se ha preocupado por proponerla, construirla, diseñarla y llevarla al punto en el que hoy está, que ya es proyecto del radicado ante la Comisión Primera del Senado de nuestro Congreso de la República, pues nos parece que para ambientar este diplomado que vamos a iniciar el 30 de agosto, pues qué mejor que una de las, digámoslo así, los rockstar del derecho procesal laboral, nos hable y conversemos con él acerca de este proyecto de ley tan importante como lo es la reforma al Código Procesal Laboral. Doctor Ernesto, es un gusto de nuevo tenerlo acá. Esperamos que se vuelva frecuente su presencia en este espacio y pues el auditorio y los que tenemos el gusto de escucharlo somos suyos para que nos cuente poco acerca del proyecto de ley. En primer lugar, buenas tardes a todos y un especial saludo al doctor Carlos Prieto, a la doctora Juliana Morat y a todos los miembros del área laboral de la Universidad Javeriana. Agradecidos por la invitación que me han formalizado para estar hoy en este encuentro y participar también del diplomado que se va a realizar en próximos días acá en la universidad. De todas maneras, es muy grato para mí volver a estos claustros universitarios a hablar de reformas. Años anteriores estuve hablando de la ley 1149-2007. En otra oportunidad vine a dialogar también sobre la ley 1210 de 2008. Ha sido siempre muy amplia la Universidad Javeriana en invitarme a estos encuentros que son de gran connotación para el área del derecho laboral. Y ya entrando a hablar un poco del tema de la reforma y lo que se está predicando en este momento, presentando en el Congreso de la República, en la Comisión Primera del Senado, fue la estructura de un código autónomo. Se pretende, y la Corte desde el año 2017 venía trabajando en la elaboración y en la estructura de un código que apuntara a tener una mayor autonomía, una mayor independencia, que fue siempre quizá el querer de todos los laboralistas procesalistas en el instituto. El profesor Marcel Silva y todos, el doctor Prieto y todos los que conformamos el grupo de laboralistas del instituto, siempre pensamos en buscar la manera de ajustar el código del año de 1948. Como bien lo expresó el doctor Prieto, es un código de más de 70 años que amerita tener unas modificaciones, que se hace necesario hacerle algunas inserciones de normas que lo hagan mucho más dinámico, que lo hagan mucho más ágil, que lo lleven a que realmente se ponga a tono con la actualidad, tanto desde el punto de vista de las tecnologías de la información y la parte moderna del procesalismo, como de algunas normas que ameritaban tener cambios o sufrir algunas modificaciones sustanciales. Parte general que se requería modernizar en lo que es los principios, en lo que hace referencia a la parte de la demanda de la contestación y todo lo que tiene que ver en especial con los aspectos de disposiciones del objeto del proceso laboral.
partes importantes como las notificaciones y todo lo que hace referencia a ese tema, acomodarlo a la situación actual, mirar si la ley 2213 de 2022 nos sirve o la tenemos que acomodar a nuestro sistema laboral para hacerla más fácil de poder hacer las respectivas notificaciones y comunicaciones de las providencias a los diferentes sectores. Esto, pues, naturalmente avala esa primera parte de unas modificaciones y hace necesario que hagamos hoy y empecemos a hacer un análisis de aquellas propuestas que se están haciendo para que le demos una proyección y las podamos difundir para que observemos la dinámica con que este nuevo código va a tener una mayor proyección hacia el futuro. Yo creo, doctor Carlos, que en este momento hay propuestas de modificaciones del código que van a tener una gran connotación. Hay propuestas de las modificaciones de este código que la Corte de una manera muy sapientísima, que la Corte de una manera muy dinámica, que la Corte en un estudio muy a fondo quiso llevar al Congreso de la República un código muy bien integrado, perfectamente bien analizado, con propuestas muy lógicas para el futuro de nuestro derecho procesal. Yo creo que vamos a tener unas disposiciones que ameritan un estudio y que ameritan una profundización, y que este seminario indiscutiblemente va a ser el canal indispensable para que a través de esta oportunidad que la Universidad Javeriana está dando podamos hacer un consenso y podamos hacer equiparar y mirar lo que tuvimos en el pasado, lo que hay en el presente y lo que podemos tener en el futuro, y poder socializar esos aspectos para sacar un verdadero código que sea digno de nosotros los laboralistas y en especial nosotros los procesalistas. Maestro, hay varios puntos muy interesantes dentro de la actual estructura que tiene la legislación procesal laboral y que llaman la atención al formular un proyecto que sea integral. Uno de esos puntos es el que tiene que ver con nuestro famoso artículo 145, ¿no? La cláusula de remisión analógica al procedimiento civil, y que de hecho fue, digamos, como uno de esos primeros puntos de discusión, ¿no? Si necesitamos un código integral, si necesitamos unas disposiciones complementarias, o si nos vamos al Código General del Proceso, como en su momento se llegó a plantear ya hace 11 años. En este proyecto se optó por la línea del código integral, de la norma autónoma. ¿Qué importancia tiene? Y eventualmente en las conversaciones que hemos tenido, que hemos hablado de los problemas que eventualmente puede generar la remisión, ¿qué podemos decir acerca de la importancia de la autonomía respecto de ese actual estado de cosas de la remisión normativa? A ver, siempre los procesalistas en materia laboral habíamos pensado, siempre dialogamos, el caso con el profesor Marcel, con otros profesionales de derecho, como el caso de usted mismo, doctor Prieto, dialogamos sobre el tema de tener un código autónomo, evitar que el juez laboral se pegue de normas que no son aplicables en un determinado momento, porque la revisión analógica a veces conllevó necesariamente que los jueces aplicaban normas que no deberían haber aplicado, porque indiscutiblemente en el código nuestro teníamos normas aplicables y le estábamos dando prelación y preferencia a las normas del Código General del Proceso. Entonces, eso conllevó necesariamente a que los jueces laborales se dispersaran a aplicar disposiciones que no eran del resorte del campo del derecho del trabajo. Vayamos al caso. En materia de notificaciones, si ustedes mismos se dieron cuenta, en la Corte se dictaron autos donde se declararon nulidades procesales por indebida notificación. Y tocó bajar desde la Corte a los juzgados procesos para que se notificaran en debida forma. ¿Por qué? Porque aplicaban Código General, dejando de lado el artículo 41 del Código Procesal nuestro, que había sido ya modificado
o el artículo 20 de la ley 712 y el artículo 21 de nuestro propio estatuto. Entonces ahí es una prueba inequívoca de que aplicaban disposiciones buscando la manera de decir, estas son más convenientes, estas son más de mejor aceptación, podíamos aplicarlas. Y dejaban de lado la norma expresa que sí tenía el código, conllevando necesariamente a que se cometieran errores y esos errores procedimentales, pues el debido proceso se conculcaba. En todos esos aspectos de mirar a veces que sí, yo voy a aplicar analogía, el 145 me da una amplitud para hacer analogía y resulta que el 145 en la concepción del maestro Adán tampoco era que le diera la posibilidad que fuera una analogía absoluta, que yo tuviera la posibilidad de buscar normas y aplicar normas del Código de Proceso Judicial de la época o procesal civil posterior o Código General hoy. No, simplemente ahí lo que nos decía la norma o nos dice la norma del 145 es, usted si no encuentra en el propio estatuto nuestro una norma que pueda aplicar para hacer la revisión analógica, lógicamente puede aplicar ahí sí. Si no la encuentra en nuestro estatuto, vaya al Código General. Era una norma que suplía aquella deficiencia procesal que podíamos tener en ese momento. Entonces, miren, que todo eso, doctor Prieto y mis queridos amigos que me están oyendo, llevó a que la Corte pensara que era conveniente que nosotros le cerráramos el paso a que tuviéramos que hacer revisión analógica de disposiciones que podíamos insertar dentro de nuestro propio estatuto. El código, entre más sea claro, entre más sea preciso, entre más nos muestre las normas que el juzgador tenga que aplicar, pues indiscutiblemente ya no va a tener que hacer remisiones a otros códigos y desde luego va a tener la posibilidad de hacer un proceso mucho más acorde con la realidad que se tiene en el estatuto propio de nuestra legislación laboral. Y es que usted estaba hablando de algo que digamos, los que hemos estado metidos en esos temas conocemos, pero que vale la pena resaltar. El código es del 48 y en el momento en que entró en vigencia hacía sus revisiones al Código Judicial, a la ley 105 del 31, y después al nuevo Código de Procedimiento Civil, y luego a ese Código de Procedimiento Civil con sus reformas correspondientes, y ahora al Código General del Proceso. Entonces, ya, digamos, esas normas procesales civiles de referencia se transformaron sustancial, radicalmente, incluso pasando de un proceso eminentemente formal de tarifa legal, supremamente ritual, a uno ya más digamos, más dinámico, más libre, pero nosotros todavía mantenemos lo mismo. Y eso se ve reflejado en lo que actualmente tenemos en el tema de la regulación del proceso ejecutivo. Y tal vez esa modificación, esa reforma al régimen procesal del proceso ejecutivo laboral, pues es una de las, digamos, de las innovaciones que contiene el proyecto que merecen mención. Hay otras también importantes, pero quisiera concentrarme, maestro, en hablar acerca de la versión que propone el proyecto del proceso ejecutivo laboral. A ver, yo quiero decir algo. El proceso ejecutivo laboral siempre nosotros lo criticamos y le hicimos muchas críticas. Es más, en el libro que aparece en la Universidad Libre, Trazo en la construcción de un código procesal del trabajo, que yo publiqué, hay un artículo sobre la analogía o la autonomía del proceso ejecutivo y fue un tema de una conferencia que dicté en un congreso en el año de 2008. En el Congreso de Medellín. Y ahí estamos haciendo y diciendo, hombre, sí, el código nuestro, el 48, quedó bastante débil en materia del Ejecutivo. Fue incompleto, no estuvo totalmente ajustado. Se dejan demasiadas cosas para trasladarlas al código hoy general del proceso. ¿Por qué no ampliamos, por qué no regulamos esos temas y creamos un proceso ejecutivo propio, un proceso ejecutivo con autonomía?
Hoy el capítulo correspondiente al proceso ejecutivo del trabajo y la seguridad social es mucho más amplio. En primer lugar, los temas que abarca. Segundo lugar, que ya no vamos a hacer remisiones a medidas cautelares para ir al Código General, embargo y secuestro de bienes. Todos esos artículos quedaron incursos dentro del nuevo estatuto, dentro del proceso de proyecto, y aquí vamos a tener una serie de innovaciones. Vamos a hacer el tema de secciones que ya lo habíamos inicialmente propuesto en la ley 1149-2007, mediante el parágrafo del artículo 3º, que modificó el artículo 42 del Código. Ahí tuvimos un primer avance en el Ejecutivo y fue meterle oralidad al Ejecutivo. Pero si usted mismo se dan cuenta, no tuvo y no ha tenido mucha viabilidad, ni ha tenido, digamos, una aplicación total ese parágrafo. Porque muchos jueces, uno los ve que en el Ejecutivo nos citan audiencia, las excepciones y la práctica de las pruebas en el Ejecutivo lo están realizando en algunos casos de manera escrita, no abren la audiencia oral. Y mire que la misma norma es clara en decir, ahí hay una nulidad absoluta, esa es una nulidad de bulto porque usted está transgrediendo una norma procesal. Y ahí en este caso pues estamos metidos dentro de un primer problema. Aquí en el nuevo estatuto que se plantea, se le exige al juez que el 5º día siguiente a la notificación del Ejecutivo debe ir a audiencia. Ya no va, el juez no tiene por qué pensar de que voy a correrle traslado, como dice el proceso ejecutivo en el orden civil, sino que directamente va a entrar a una audiencia, lo vamos a desarrollar en una audiencia y eso va a permitir que el Ejecutivo se agilice, eso va a permitir que el Ejecutivo no se estanque, porque si vemos nosotros los laboralistas hoy, gran parte de los problemas que tienen para la consecución del pago de las obligaciones con títulos judiciales, es que los ejecutivos no se mueven. Y ese es un gravísimo problema. Entonces aquí, con los nuevos puntos de vista y referencias que tenemos, vamos a hacer modificaciones. Ya vamos a tener forma de notificaciones del Ejecutivo, ya vamos a tener cómo liquidamos los créditos en el Ejecutivo dentro de la misma normatividad, ya vamos a tener norma expresa que nos dice de qué manera hacemos la audiencia de remate y cómo la realizamos. Mire que vamos a estructurar un proceso ejecutivo mucho más sólido, con mucho más cuerpo, así como dicen algunos, con mayor carnita para que pueda tener un mejor desarrollo. Ese proceso ejecutivo, pues lógicamente, yo creo que si los civilistas en este momento, después de que lo vean y lo analicen, les va a gustar porque es un modelo de proceso ejecutivo de mayor agilidad y de mucho más posibilidad de dinámica. Muy bien. Además de la necesaria actualización del Ejecutivo, sí, y es que hoy día uno ve que la remisión es a los artículos 980 y algo del Código Judicial, y uno se queda pensando, bueno, eso ya es del siglo pasado y corresponde a una dinámica diferente. También hemos visto que ha habido algunas instituciones jurídicas laborales que han tenido origen jurisprudencial, concretamente origen jurisprudencial constitucional por cuenta de los desarrollos de la doctrina en materia de tutela. Eso ha tenido que ver, por ejemplo, con el tema de los fueros de estabilidad ocupacional, bien sea por temas de salud, bien sea prepensionado, madre, padre, cabeza de familia, y uno que también merece una atención especial, que si bien tiene una norma legal positiva, también tiene como un régimen procesal raro, que es los procesos donde se tramitan pretensiones asociadas con acoso laboral. Eso también ha servido para que sea necesario actualizar el código en cuanto a procedimientos especiales. Hay una propuesta. Eso, cuéntenos acerca de esa propuesta en temas de procesos especiales. Yo aquí sí tengo que decir y alabar mucho la propuesta que la propia Universidad Javeriana, ustedes, los del Departamento Laboral de la Universidad Javeriana y los miembros del Instituto
colombiano de derecho procesal, procesalistas laboralistas, el doctor Alejandro y usted, doctor Prieto, presentaron una propuesta de modificación de los procesos por estabilidad reforzada. Y yo creo que fue oportuno y va a ser muy de recibo esa propuesta, porque va a agilizar esta clase de asuntos. Por ejemplo, una madre que va a perseguir que la despiden en estado de embarazo y ya prácticamente a los 3, 4 años, cuando ya está con el siguiente muchacho que va a tener, pues lógicamente eso no le llegó la justicia a tiempo. Pero si convertimos ese proceso en un proceso especial y lo llevamos por un procedimiento mucho más corto, en una audiencia, con una parte oral que es absolutamente oral, que es la primera etapa, y con una segunda etapa que es la de segunda instancia de apelaciones de manera de plano, pues lógicamente que vamos a tener una posibilidad de un mejor agilización del proceso. Ahí metemos lo mismo, el de que está por discapacidad. Una persona que pide la protección por discapacidad y lo mete por un ordinario, pues indiscutiblemente le puede demorar 4, 5, 6 años, y ya el señor, cuando vaya a obtener resultados, muy probablemente ya no exista. Entonces, esa es la situación que debemos más o menos darle una prioridad. Esta clase de procedimientos deben tener una agilidad. Esta clase de procedimientos deben tener unos términos perentorios para que se desarrollen de manera mucho más ágil, y esto necesariamente va a redundar en beneficio de la clase trabajadora, porque incluso los mismos empresarios son los que también se benefician, porque no van a tener que pagar una serie de dineros por un reintegro después de 4, 5, 6 años. Si hubo el reintegro, se le hace 6, 7 meses, y mire que es mucho más dinámico. Igual va a suceder con el prepensionado. El prepensionado, aquel que lo vota, que no tiene su densidad de aporte al sistema y que tiene que ir a defender su empleo porque ahí tiene su estabilidad reforzada por la vía legal y jurisprudencial, pues lógicamente que también va a tener la viabilidad que le demos la opción de ese proceso. El acoso laboral también se incluye para darle mayor agilidad, al igual que el proceso sumario, que si bien es cierto, nosotros teníamos un proceso sumario con una disposición que era el artículo 52 de ley 50 del 90, también es muy cierto que esa norma nos permitió que con posterioridad nosotros adecuáramos el proceso para asimilarlo a un ordinario. Pero ese proceso no necesitaba ser para que se llevara por ordinario. Ese proceso también debe ser dinámico y tenía que irse por los especiales. Entonces ese proceso se está en este momento adecuando a que se convierta en un proceso especial que va a tener una posibilidad de ser abreviado y que tenga una mayor posibilidad de que se resuelva de una manera mucho más ágil. Y eso mismo también empata, y vea que acá pues, estamos ante una audiencia cautiva, procesalista, laboralista. También nos ha pasado la influencia que tiene la jurisprudencia constitucional con no solamente el derecho procesal, el derecho laboral sustantivo, sino también el procesal, y es el tema de la doble conformidad y la posibilidad de la, digámoslo así, de la segunda instancia, independientemente del monto de las pretensiones. Nos acordamos que por ahora tenemos el trámite del proceso de única y el proceso de primera instancia dentro de los ordinarios, y que por cuenta de disposiciones jurisprudenciales en los procesos de única instancia, donde el trabajador se vea, se vea perdedor en sus pretensiones o sea condenado a una entidad pública, se concede automáticamente el grado jurisdiccional de consulta. Pero esa circunstancia se limita solamente a esos puntos y genera como una especie de, no tanto anacronismo, pero sí por lo menos una distorsión en lo que corresponde a hacer el proceso de única instancia, que en últimas, visto desde la perspectiva del debido proceso y de la igualdad como principio procesal, pues también deja en desventaja al demandado que se ve condenado en un proceso de única y que no tiene, digamos, posibilidad de impugnación, de una doble conformidad, llamémoslo así, haciendo tal vez una analogía de la regla que ha manejado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para la revisión de decisiones judiciales.
también en nuestro proyecto hacemos mención de la transformación de esos procesos de única instancia para permitir pues, la impugnación de las decisiones, lo cual en últimas también redunda como en una mejor justicia, ¿no? A ver, yo creo que es conveniente que nosotros no quedáramos allá aislados, siendo el único derecho procesal que llevase procesos de única instancia. Sería ilógico pensar que nosotros, haciendo un código proteccionista, no vengamos a tener un proteccionismo mucho más grande aquí. Se crean los ordinarios o declarativos, van a tener en ese momento una posibilidad de dividirse en dos. Hasta de 40 salarios mínimos van en un grupo y de más de 40 salarios mínimos va a otro grupo. Pero, ¿qué es lo que quiero connotar aquí? Uno de los puntos esenciales que nosotros debemos aprovechar es que ya teníamos con la ley 1395-2010 la creación de los jueces de pequeñas causas, que lo trajo el artículo 46. Entonces, en la ley 1395-2010 ya venía hablándose de los jueces municipales de pequeñas causas laborales, y en este momento lo que se pretende es darle un poquito de estatus a esos jueces. Es que decir juez de pequeña causa, yo creo que no avala y no merecen tener ese distintivo. O sea, es pequeña causa cuando es un tema denigrante, claro. Sería denigrante. Sí. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo que darles la calidad de jueces municipales laborales o laborales municipales es darle connotación ya a nuestros jueces. Y segundo, aumentarle la cuantía. Eso no quiere decir que es que nosotros los vamos a tafagar de trabajo. No, ahí se está proporcionalizando entre jueces municipales laborales y circuitos la distribución de las cargas de los repartos que lleguen, porque miren, a 40 salarios mínimos reduce. Los circuitos preguntarían ahora, pero nosotros vamos a hacer segunda instancia en los municipales. Sí, es natural que sí, pero miren que ellos van a tener una connotación. Ellos ya frente a esos que presuntamente llegan en recurso de apelación a ellos ya no van a tener la posibilidad de hacer audiencia, claro, porque si no hay pruebas que practicar en la segunda instancia, sí, claro, audiencia no hay. Entonces miren que ellos ya no van a tener ese dilema. Muchas cosas se están en este momento puntualizando ahí y eso naturalmente van a generar una mejor receptividad en la justicia laboral. Ahora, ¿eso qué implica? Que el Estado le va a tocar meterse la mano al drill otra vez. Y esto es absolutamente concebible. Por ahí en alguna oportunidad oí al presidente Petro manifestar de que le iba a dar apoyo a la justicia y que ojalá la justicia de los pueblos era la que debía implementarse, llegar más al ciudadano a pie. Entonces, si eso es así, pues que nos entreguen dinero para que nosotros ampliemos las plazas de jueces, y este es el momento oportuno para hacerlo. Este momento que se nos está dando, presentando este proyecto de código, pues naturalmente implica un aumento de lo que tiene que dar el Estado, el presupuesto que tiene que asignar el Estado para la creación de nuevos juzgados. Y miremos cuántos municipios de Colombia que hoy los dos juzgados civiles del circuito manejan lo laboral, pueden quedar con un juez laboral municipal que le va a permitir que ellos sí vengan a litigar con conocimiento más de causa y sean unos procesos con unas decisiones mucho más ajustadas a la realidad jurídico-procesal nuestra. Claro, y es que además, esa es una de las preguntas típicas que les hacen los no laboralistas a los laboralistas. ¿Por qué si el derecho laboral es garantista, por qué empiezan en circuito? Sí, claro. ¿Y por qué empiezan con un proceso que ya su otra alternativa es el tribunal? Entonces eso como que pues la explicación era, no, es que esos juzgados en su momento, pero es que su momento fue hace 70 y punta de años. Entonces sí hace falta hacer esa actualización y sí efectivamente acercar la justicia al ciudadano. Y no está de más, ya que hablamos de reformas normativas y de la transformación de la justicia social y siendo la justicia laboral
parte esencial de esa justicia social, sí debe ser tenido en cuenta que esto funciona es con infraestructura y presupuesto. Las soluciones a los problemas de la justicia no están en el nombramiento de los altos dignatarios, no están en los procesos de pesos y contrapesos, es parte de la democracia, pero la dinámica del funcionamiento de la rama está en que efectivamente sea una rama judicial operativa que cuente con recursos y que cuente con una capacidad instalada para atender la demanda. Esto también le genera legitimidad ante los ciudadanos que van a acudir ante una autoridad que sabe que va a dar una respuesta oportuna a su petición y sirve para dar legitimidad al Estado juez, que en últimas es el garante de un Estado social de derecho. Y hablamos de la entrada, ¿no? De la entrada y de la mitad. Pero en la cabeza de la jurisdicción está la Corte Suprema de Justicia, está el recurso de casación, y usted que tuvo la dicha y tuvimos como ciudadanos la dicha de tenerlo de magistrado, pues tiene unos comentarios que también se ven plasmados en qué pensamos al proponer el proyecto de reforma en cuanto al recurso extraordinario de casación en materia laboral, su alcance, el modo, la manera de hacerlo operativo, también para que, si por el acceso legitimamos también que las decisiones que pueda proferir la Corte sean importantes, no solamente para resolver los conflictos individuales, sino que generen una doctrina viva, digámoslo así, del derecho laboral. El acápite correspondiente a la casación va a tener bastantes modificaciones. Yo creo que vamos a cambiar el tema de cómo va a ser la demanda de casación ya, dónde la vamos a llevar o dónde la vamos a presentar inicialmente. Pero yo quiero centrarme en 3 puntos. Primero, la casación oficiosa. Y yo creo, doctor Carlos, que la Corte ya venía en su jurisprudencia haciendo uso de la casación oficiosa. Usted mismo se da cuenta, y creo que cuando estuvo por allá por los lados de la sala de descongestión, como colaborador de nuestras salas, pues se dio cuenta que nosotros a veces dejamos de lado la técnica y todo aquello para entrar a resolver un conflicto que realmente amerita defender un derecho fundamental, el caso de una pensión. Entonces, la casación oficiosa pues opta por tener esa posibilidad y ampliarla ya desde el punto de vista normativo para que la Corte lo tenga como una norma propia. Nosotros hacemos casación oficiosa no solamente porque jurisprudencialmente lo tenemos, sino que ya normativamente también lo vamos a plasmar. Entonces, ese es un punto de referencia muy importante que se va a tener. Segundo, vamos a tener casación para otros procesos. Y mire lo que se amplía. Todo el mundo hablaba y siempre uno le comentaban, o normalmente cuando yo fui litigante uno decía, oiga, el fuero sindical, ¿por qué no tiene casación? El proceso de acoso laboral, ¿cuál es la razón para que no tenga casación? Y un proceso sumario que puede tener una variación de criterios en los tribunales. ¿Por qué no puede tener casación? Aquí en este momento la Corte se puso a pensar que ella tiene una misión. La Sala de Casación Laboral de la Corte tiene la misión constitucional de la defensa y la unificación de la jurisprudencia nacional. Y yo creo que en este momento en los tribunales vemos muy dispersos a veces los diferentes fallos en materia de fuero, en materia de acoso, en materia de proceso sumario, que ameritan que de pronto lleguen a la Corte en casación. Entonces, ¿qué se crea? Una posibilidad de la casación selectiva. Y se da el mecanismo, cómo debe ser esa solicitud de la casación selectiva. Hagamos más o menos una enunciación de lo que podría ser. Pongámoslo casi que, por ejemplo, lo que es la revisión en la Corte Constitucional. ¿Cómo puede llegar allá? Si se hace la solicitud, la Corte la revisa, si la Corte encuentra de que el tema es trascendente, que es importante para llevarlo a su seno a fin de poder unificar la jurisprudencia, se lleva. Entonces, miren que ese es un tema bastante interesante, importante, que nos permite que ya no solamente tengamos la casación frente al declarativo ordinario, sino que ya la vamos a tener frente a procesos especiales. Eso permitirá que los otros procesos especiales que en buena hora ustedes nos pidieron se incluyeran en ese texto, como fue los de la estabilidad reforzada, pues indiscutiblemente también va para arriba.
entonces van a tener la misma posibilidad y van a tener la misma opción de que se llegue por casación selectiva. Ese tema es importante. Yo creo que en la casación vamos a tener modificaciones, no solamente en cómo va a ser la presentación, cómo va a ser la estructura, sino que otras concesiones de sustentación se deben dar dentro del recurso extraordinario. Yo creo que estamos apuntándole a que la casación se vuelva un recurso muy serio y que se llegue a la Corte realmente porque hay la posibilidad de hacer un cambio o hacer un giro en la jurisprudencia nacional. Y tal vez no dejar todo en manos de la jurisprudencia constitucional, ¿no? Porque, obviamente. Claro, porque es que, por ejemplo, el tema de fuero, el tema de estabilidad reforzada, tenemos la línea que ha sentado la Corte Suprema de Justicia en materia, pues, de la observancia de los requisitos legales de la Ley 371, pero por el otro lado tenemos la línea que ha construido la Corte basada en la sentencia CU 049 del 2017. Claro. Y cuando nos enfrentamos ya en lo sustancial, hablamos de choque de trenes. Sí, claro. Pero es que es un choque de trenes en el que por un lado viene el tren bala y por el otro está el AVE. Y ¡pum! Pues gana el bala. Entonces, no es corregir, sino sistematizar las dinámicas de cada corporación y del entendimiento y el desarrollo de cada especialidad. Sí es muy importante contar con un procedimiento judicial que esté a la altura de las circunstancias de una especialidad que se vuelve tan relevante como lo es la laboral y de la seguridad social. Yo quisiera decirte algo ahí en ese punto, doctor Carlos. Sí, en este momento debemos mirar con gran optimismo que la creación de esta ampliación del capítulo de la casación va a dar muchos resultados positivos, va a generar una serie de consolidación de temas que se van a puntualizar. No vamos a dejar tan disgregada la jurisprudencia de los tribunales y ya vamos a tener un derrotero mayor que es la propia jurisprudencia de la Corte. Lo cual es muy importante, necesario y que resalta el valor del derecho laboral como disciplina científica jurídica. Absolutamente. Claro, no es que no esté bien incorporar los principios, desde luego que los principios constitucionales informan el derecho laboral, pero es que igual hay unas dinámicas que son propias de las relaciones laborales, de las afiliaciones al sistema de seguridad social, de las relaciones entre los sujetos que son fundamentales. Este es un abrebocas de lo que, primero, es la actualidad del derecho laboral. Segundo, del primer diplomado que queremos ofrecer, al que los estamos invitando para que sean partícipes de él. Va a estar el maestro Ernesto Forero, profesoras connotadísimos en el ámbito del derecho procesal laboral de todo el país, que van a acompañarnos desde una posición muy enfocada en lo científico, pero también en lo práctico y en lo crítico, y que merece la pena que lo hagamos ahora. ¿Y por qué digo ahora? Porque en esta legislatura, además de nuestro proyecto de Código General de Código Procesal Laboral, también se debatirán en el Congreso de la República eventualmente la tantas veces mencionada reforma laboral, la reforma al sistema de seguridad social, la que está por ahí dando vueltas de salud, que necesariamente van a tener un impacto en lo que son las reformas sociales en un país que como Colombia necesita ese tipo de actualizaciones normativas y de transformaciones sociales para poder hacer una sociedad mejor. De nuevo, invitados todos, no sé si tengamos algún tipo de participación, doctor. No, quería hacer dos aspectos puntuales. En materia de pruebas también se legisla en este código. Acuérdense que el acápite de las pruebas en materia de derecho procesal nuestro es muy sintético, escasamente 10 artículos, y aquí vamos a incorporar pruebas que las podemos acomodar ahí, como decía Marcel, a la colombiana, a la chicholandia, para tener un código mucho más propio, mucho más directo y que nos repercuta en una mejor solución de los problemas laborales. Entonces, ahí también en la acápite de pruebas va a haber un sinnúmero de modificaciones. Yo creo que
Si bien es cierto, algunas las trasladamos del Código General del Proceso, también es cierto que tienen algunas apartes o algunas modificaciones de esas normas para adecuarlas al sistema laboral. Así es. Querida. Doctor Prieto, muchas gracias. Bueno, extendemos la invitación a través del chat. Estos 15 minutos abrimos el espacio para que nos cuenten sus inquietudes, apreciaciones o comentarios que quieran compartir a nuestros conferencistas. Como lo mencionó el doctor Adolfo Prieto, sí extendemos la invitación a través de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Dirección de Educación Continua para que participen en el diplomado en Derecho Procesal Laboral. A través del chat les he compartido el link donde se encuentra nuestra propuesta académica. Estamos iniciando el próximo 31 de agosto. Es un programa que vamos a llevar a cabo los días jueves y viernes de 6 a 9 de la noche y los sábados de 8 a 12 del día. Nuestra propuesta académica tiene 120 horas académicas, pues que ya como lo mencionó el doctor Prieto, acoge todos estos conceptos, todas estas normativas, las nuevas dinámicas a las que está enfrentado el derecho procesal. Entonces, extenderles esa invitación. Abrimos, como les mencionamos, el chat para que puedan participar con sus inquietudes y pues nada, doctora, adelante si hay otro comentario o otras cosas que nos quieran compartir, mientras nuestra audiencia se anima en participar. Muy bien, no, y anímense porque vea que el doctor Forero planteó una vaina que es bien interesante. Pero espere, Luis Alberto está preguntando, si ves que empieza uno a hablar, y ahí sí. Luis Alberto pregunta, ¿la lees tú o la leo yo? No, que no la lea. Doctor Prieto, como quiera, tranquilo. Con melodiosa voz para no aburrir a nuestra audiencia. Bueno, muchas gracias. Dice, ¿las audiencias que tenemos en el proceso se mantienen en la reforma o existe alguna novedad? No, el tema de audiencia, o sea, lo que se hizo en la ley 1149 de 2007 no se modifica. Si bien es cierto, se puntualizan algunos aspectos, como por ejemplo, que ya se puede interponer el recurso y sustentarlo dentro de los 5 días siguientes, es perfectamente válido. Que si un auto usted lo apela y lo puede sustentar dentro de los 3 días, hay unas opciones para que se hagan, son las modificaciones muy brutales, pero las dos audiencias en el ordinario que hoy llamamos de primera continúan manejándose igual. En los procesos ordinarios especiales no va a haber modificación en cuanto a que se estructura sobre la base de una sola audiencia y no va a tener la segunda instancia oralidad. O sea, no va a haber audiencia en la segunda instancia, de plano se irán a resolver en la segunda instancia en los procesos especiales. Muy bien. Doctor Prieto, yo creo que es importante contarle a nuestra audiencia qué tiene el programa. Bueno, aquí hay otra pregunta antes de hablar un poquito más de nuestra propuesta académica. Muy bien. Él dice, más que una pregunta, sería mejor que la Corte conozca de todos los procesos y no de manera selectiva, salvo que acudamos a figuras como extensión, unificación de la jurisprudencia, como el CPA-CA. Bueno. Parecido al contencioso. Pues son circunstancias son distintas. Sí. La verdad es que para mí no podíamos generalizar, porque si no la Corte se atestaría de procesos en la medida de que todo el mundo quisiera que su negocio sí pueda ser seleccionado y llegar a la Corte. La selectividad de la casación es porque se pretende darle la posibilidad de que aquellos puntos que son de interés nacional y que son de connotación nacional sean los que lleguen allá para determinar si la Corte fija un punto de jurisprudencia. Entonces, es la fijación. Dese cuenta que cuando ya queden por la Corte fijados puntos de jurisprudencia en lo que es el acoso, en lo que es el mismo fuero, vamos a tener que ya muchos procesos no ameritan subir porque ya hay jurisprudencia totalmente acreditada que no lo permitiría. Así es. Y también pues tener en cuenta que la idea de un proceso judicial es la resolución oportuna y pronta de una controversia. Entonces, el ánimo del reajuste al procedimiento es contar con un elemento
hábil e incluso disuasorio para la facilitación de la resolución de conflictos. Uno no lo ve mucho, pero la reforma al Ejecutivo laboral es un elemento disuasorio para permitir el trámite procesal extenso. O sea, si yo sé que un proceso ejecutivo es eficaz y va a surtir el efecto pronto y oportuno, yo como demandado me avengo a darle cumplimiento a la obligación sin necesidad del Ejecutivo. Entonces, es entender que son herramientas procesales que van a servir para facilitar el trámite jurisdiccional, pero también para disuadir a veces y facilitar la resolución de conflictos por vías extrajudiciales. Por ahí había otra pregunta, ¿cierto? Sí, perfecto. Carolina, gracias Carolina. Nos pregunta, frente a la sentencia de la Corte Constitucional que envió en los procesos de declaratoria realidad de trabajadores del Estado, cuando en la declaración también se busca declarar la condición del trabajador oficial a lo contencioso administrativo, ¿hay algo en la reforma para recuperar esa competencia por parte de los jueces laborales? No, No, no invadimos las competencias de la jurisdicción contenciosa. En eso sí, la Corte fue muy clara de no entrar en choque con el Consejo de Estado sobre el CEPACA. Los temas que puntualmente hoy maneja el Consejo de Estado no fueron tocados para llevarlos a la jurisdicción laboral. Si bien es cierto, puntualizamos aspectos nuevos dentro de los que vamos a tener que tenerlos como competencias funcionales, pues no van a ser quitándole a lo contencioso competencia de nada. Sí, se crean algunas figuras nuevas como la posibilidad cuando hay una vulneración de convenciones, va a haber el proceso sobre el caso de vulneración de convenciones. Ahí le quitamos un poquito la competencia al Ministerio de Trabajo, más no al contencioso administrativo. Y se reivindica el principio de reserva judicial cuando se trata de derechos fundamentales. Y un punto al que vale hacer mención, digamos, la competencia de la jurisdicción laboral y de seguridad social viene dada por una norma sustantiva, que en este caso es el artículo 3º del Código Sustantivo del Trabajo, que determina cuál es el régimen aplicable a qué personas en materia laboral y de seguridad social. Entonces ahí vale la pena hacer esa distinción. Y para las personas interesadas, que veo que Carolina es una persona muy interesada en estos temas, ya también habrá un diplomado que queremos hacer acerca de derecho laboral administrativo, también que en su momento le haremos la difusión. Pero había otro comentario de Carolina. Sí, Carolina dice, sí, es que ahí entraban los trabajadores oficiales. Correcto. Sí, efectivamente. Entonces, esa competencia de trabajadores oficiales se mantiene. La que no va a entrar es la de empleados públicos al amparo, digamos, del principio de legalidad que se mantiene en el contencioso administrativo a la luz de la sentencia de unificación del 9 de septiembre del año 2021. La única parte del derecho de los funcionarios públicos que sí nos compete a nosotros, lo que tienen que ver cuando son aforados, que eso es obvio porque los fueros sindicales y todo lo que tiene que ver con los procesos especiales del derecho colectivo, esos sí son de la especialidad laboral únicamente. Correcto. Perfecto. Hay una pregunta también importante sobre el diplomado y nos preguntan si es presencial, virtual, libre. Este programa es con clases en vivo, así como estamos aquí con el doctor Adolfo Prieto, con el doctor Ernesto, quienes nos van a estar acompañando. La modalidad es virtual, clases en vivo. Y esto es también muy importante porque queremos integrar a las regiones. También, pues, muchos de nuestros docentes también van a ser personas que están ubicados geográficamente fuera de Bogotá y queremos, pues, que nuestro programa tenga un alcance el más amplio posible. Entonces, por eso acudimos a esta formalidad. Y Carolina, el debate está armado. Esa es una discusión muy interesante que la invitamos a que se haga parte de nuestro diplomado para que en el transcurso de las clases lo tengamos. Alejandro, y efectivamente, nuestra propuesta académica lo que busca es ampliar precisamente todos estos temas. Pero vamos a darle el paso a Catherine Díaz, que también se mantiene sobre la discusión, y ella hace referencia. No se mantendría la discusión respecto al artículo 105 de la CEPACA, numeral, cuando indica que 4, los conflictos de carácter laboral surgidos entre las entidades públicas y sus trabajadores oficiales
ya que se mantendría la discusión si la declaratoria de un contrato realidad de un trabajador oficial por quien debe ser resuelto. Esa se mantiene en la jurisdicción ordinaria laboral, que es competente para conocerla, es el artículo 2 del actual código. Ese sí se modifica. Ese sí se les entraría a discutir porque esa es una norma nuestra. Entonces lo que está reivindicando, y esa sí quedaría inmersa dentro de nuestro estatuto. Si se aprueba y no hay opositores dentro del Congreso de los administrativistas, pues lógicamente que no va a haber ninguna, esa norma se va a mantener. Y las preguntas nos plantean un tema que es muy chévere, y es, vea, esto es un asunto que merece muchas discusiones. Hay debate. Claro, y queremos que nuestro programa sea el escenario de ese debate. Entonces, ahí sí, inscríbanse para que podamos Sí, charlar. totalmente de acuerdo, doctor Prieto. Y acá tenemos una última intervención de Alejandro, que nos pregunta, ¿se piensa en regular el cambio de línea jurisprudencial? Esto para no afectar decisiones tomadas por el empleador con base en la posición anterior. Ejemplo, cesación de aporte a pensión por cumplimiento de requisitos. Pues no, eso tiene que ver más con la configuración del precedente y si hay alguna disposición al estilo de las sentencias de unificación del contencioso administrativo que llegare a significar un cambio de jurisprudencia por temas de seguridad jurídica. Digamos que ese ya es un efecto derivado de la sentencia, sí, y de las decisiones y de cómo es que se construye el precedente y la línea. Y en ese ámbito, digamos que más allá de la finalidad de permitir el pronunciamiento de la Alta Corte, lo que se busca es mantener la autonomía de las decisiones y precisamente rescatar ese carácter vivo que tiene el derecho. O sea, respetamos un sistema de fuentes, respetamos el trámite y la resolución de conflictos individuales, pero también fomentar esa vida que le da la jurisprudencia al derecho. Entonces, si bien puede haber una línea jurisprudencial, eventualmente se vea afectada o se vea modificada, pues esa es la vida. Y cuando eso pase, estaremos todos como comunidad jurídica atentos para ver si es necesaria una reforma sustancial, procesal o cómo nos vamos adecuando. Y eso lo hacemos los que estamos metidos en temas de litigio, asesoría, consultoría y demás, interesados en estas disciplinas. Ha sido unas preguntas un poco retadoras, ¿no? Sí, pero bueno. Pero interesantísimas. Retadoras e interesantes que esperamos puedan participar. Como les mencionamos una vez más, la invitación a participar en nuestro diplomado en Derecho Procesal. Vamos a iniciar 31 de agosto, vamos hasta más o menos el 18 de noviembre. Les recordamos el horario es jueves y viernes de 6 a 9 y sábados de 8 a 12. Es una propuesta académica de 120 horas y que van a contar con la participación aquí de nuestros panelistas. Pues nada, ya para finalizar, doctor Prieto y doctor Ernesto, unas últimas palabras a nuestra audiencia. No, invitarlos a todos a participar. Creo que para construir un buen código procesal del trabajo merecemos tener también una oportunidad de hacer algunos comentarios y recibir algunas, digamos, opiniones de personas que han manejado, siguen manejando el procedimiento. Yo creo que todo se enriquece a través del diálogo y nosotros los laboralistas siempre hemos estado abiertos al diálogo para todas nuestras reformas. Las últimas reformas en las cuales yo he participado siempre han sido consensuadas, siempre han sido dialogadas y por eso esa 1149, esa 1210 se mantienen incólumes porque no han tenido ninguna norma que haya sido declarada inexequible. Y para invitarles a que participemos en nuestros espacios, fíjense que con ocasión de este webinar nos hemos encontrado personas interesadas en estos temas y han surgido muchas inquietudes, muchas preguntas, muchos comentarios. Yo sé que los que se atrevieron a ponerlo en el chat, pero todos se llevaron alguna idea, vea, acá está pasando algo. Y eso es lo que queremos nosotros también promover y motivar con estos espacios de formación continua. Más allá de, digamos, del tipo de formación, esta modalidad de formación es muy interesante porque permite la actualización, permite el debate, permite estar al día en los temas y una cosa que es muy importante, nos permite formar comunidad científica y jurídica que puede llegar a tener impacto.
sepamos que todos los que estamos acá estamos interesados en transformar primero nuestro ejercicio, pero también las normas con las que trabajamos. Entonces, oírnos y encontrarnos acá es la oportunidad de hacer una comunidad que puede tener inferencia e injerencia en esa toma de decisiones. Totalmente de acuerdo, doctor Prieto. Contarles también que a través del correo les haremos llegar las memorias de este conversatorio, van a recibir también en detalle nuestra propuesta académica y, como les mencionamos, una vez extender la invitación a que puedan participar. Finalmente, pues agradecemos a la audiencia por el espacio. Doctor Ernesto Ríos, muchas gracias. Doctor Carlos Adolfo Prieto, muchas gracias por el espacio y por haber pues compartido estos conocimientos que son tan importantes y, como usted lo mencionó, son temas de actualización para nuestros profesionales y pues para todas las personas que se encuentran trabajando con estos temas que son bastante interesantes.